Saludos internautas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece bastante interesante y tiene que ver con la visión de la ciencia como una nueva religión. Como todos los demás, este video es patrocinado por nadie. Ocurre que existe una corriente de pensamiento o quizá una corriente filosófica, no estoy seguro de que sea algo así, donde la gente que comparte esta corriente de pensamiento afirma que la ciencia es la única fuente de verdad absoluta de la realidad. Esto, por supuesto, choca con muchas de las demás corrientes filosóficas al negar o minimizar cualquier otra fuente de conocimiento que también puede ser válido. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, la ciencia siempre ha sido rebatida y muchas veces relegada por otras corrientes de pensamiento, ya sean filosóficas o religiosas, que en cierto sentido son más o menos lo mismo. La ciencia como tal, o más bien el método científico, han sido cuestionados con fundamento y sin fundamento. Ahora esta corriente del cientificismo crea un conflicto entre las demás corrientes filosóficas debido a la negativa que ya comenté antes. Y esto se debe a que el cientificismo, que yo creo que es una manera despectiva de llamarle a las personas que creen ciegamente en el método científico, lo cual no estoy completamente de acuerdo, haciendo alusión a los tipos de religiones que existen en el mundo, como lo son el cristianismo, el budismo, el protestantismo, el hinduismo, el taoísmo y el islam. Así se describe que una persona que cree en el método científico o cree en la ciencia hasta un grado de fanatismo puede caer en precisamente hacer que la ciencia parezca una religión. Todos estos rebates hacia el cientificismo son hechos por supuesto por filósofos. E incluso no estoy seguro, tendríamos que investigar eso, pero creo que la palabra cientificista fue acuñado por los representantes religiosos hacia las personas que defienden una postura científica, cuando a los primeros no les parece lo que los segundos dicen. Un ejemplo claro de esto puede ser la disputa eterna que se va a tener entre ciencia y religión con el motivo de la evolución o la creación. Y aquí vamos a hallar también la primera diferencia entre un científico y un cientificista. El hallazgo científico, el conocimiento que se tiene de la biología humana a partir de cierto tiempo hacia acá, se tiene evidencia de que no es un ser precisamente creado, sino que ha evolucionado de tener una forma muy diferente a la que ahora conocemos, que es la antropomorfa, forma de hombre. Entonces, el fanático religioso o el creyente religioso de cualquier religión que ustedes elijan, no voy a mencionar ninguna, dice no, eso no puede ser. El hombre fue creado y no hay más. Esa es la única verdad absoluta. Y el cientificista viene y dice, no, tú estás equivocado. La ciencia dice que el hombre es resultado de la evolución. Mientras que el científico no tiene una opinión ni de parte del religioso ni de parte del cientifista. Él solamente dice lo que observó. El cómo lo tome cada uno es cosa de ellos. Y luego viene el filósofo y ataca tanto al religioso como al cientificista. Entonces, en este video quiero tratar dos aspectos, pues, principales. Uno tiene que ver con cómo la gente ve la ciencia y otro tiene que ver con las posturas que se toman al respecto de otras posturas. Primero, ¿qué es la ciencia? Bueno, la palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento, y eso es precisamente lo que es. Un conjunto de conocimientos que se sustentan con base en cálculos, en experiencias, en experimentos y en demás cosas que pueden aportar siempre al conocimiento. Y con esto quiero decir observaciones, mediciones, etcétera. Comparar una cosa con la otra, lo que es medir, eso es parte del método científico también, ¿no? Ocurre que a partir de esas premisas, uno puede pensar que el método científico es algo que nos puede dar la información veraz e inequívoca de todas las cosas que observamos, vemos, sentimos, olemos, etcétera. Sin embargo, la ciencia jamás ha dicho en ningún momento que lo que hace o lo que dice es completamente cierto. ¿En qué sentido? Muchas de las teorías científicas que ha habido a lo largo de la historia se han refutado, se han mejorado,
se han declinado e incluso han desaparecido debido a que la ciencia como tal, en su método científico, es autocorrectiva. Por tanto, la ciencia no puede decir que cree que dice la verdad. La ciencia no puede creer nada. La ciencia no cree lo que la ciencia dice. Por eso se desarrollan más áreas de la ciencia para entender mejor la realidad. Por tanto, la ciencia como un ente, digamos, no puede hacer más que escuchar a cualquiera que tenga una opinión y desecharla o aceptarla en caso de que se verifique que lo que se dice es cierto o no. ¿Cómo se determina si eso es cierto o no? Pues eso es precisamente parte del método científico. Si se puede replicar, si se obtienen los mismos resultados, entonces se puede aceptar. El problema con todo esto es que como la gente tiene una idea muy obtusa de lo que es la ciencia, es que se vuelven cientifistas o se vuelven anticientifistas o no creyentes de la ciencia, ¿no? O sea, o toman un extremo o toman el otro. Muy pocos tienen un punto medio porque muy pocos tienen esa información de lo que en realidad la ciencia es. Por tanto, el cientifista no puede afirmar que la ciencia tiene todas las respuestas o que tiene la única verdad, porque la misma ciencia no dice eso. Así que sería algo contradictorio. Su argumento pues es falsable. Sin embargo, si bien la ciencia no tiene todas las respuestas, al menos las intenta buscar. Algo que me causa mucha curiosidad es que a la corriente cientificista o al cientifismo lo critican mucho las otras corrientes filosóficas. Incluso todas las críticas que he escuchado sobre ellos son de filósofos. Sin embargo, y con el debido respeto que le tengo a la filosofía y el debido respeto que me merecen todos los filósofos, la filosofía tampoco da pauta a que se pueda comprobar lo que la filosofía dice. Desde la antigüedad, los filósofos han sido pensadores. Un ejemplo muy claro de lo que les quiero decir es, por ejemplo, cuando se trató de pensar acerca de la naturaleza de la luz, muchos de los filósofos de la antigüedad pensaban que era materia, que eran corpúsculos de luz. Y por mucho tiempo el conocimiento filosófico y científico argumentaba que la luz eran partículas. Después hubo experimentos y se descubrió que se comportaba como una onda también. Y después vinieron otros estudios y descubrieron que se comportaba tanto como onda y como partícula, lo cual la filosofía jamás consideró. Con respecto a la velocidad de la luz, los filósofos antiguos pensaban que la luz tenía velocidad infinita. Muchos pensaron que la velocidad de la luz era finita, pero un pensamiento u otro no se pudo corroborar hasta que se experimentó y se determinó cuál era la velocidad de la luz. Un ejemplo más específico es el de René Descartes. Él pensaba que la velocidad de la luz era infinita e incluso dijo que si la velocidad de la luz era finita, toda su corriente de pensamiento se vendría para abajo. Entonces, yo creo que la gente puede creer en lo que la gente quiera. Si bien es cierto que el cientifista es un fanático de la ciencia y la tiene así como, oh, sí, la ciencia, lo está convirtiendo en una religión precisamente por ese fanatismo. Lo está convirtiendo en un dogma de fe. Si la ciencia lo dice, es verdad. ¿A qué le suena eso? Si la Biblia no lo dice, entonces no es cierto. Un científico de verdad, lo que debe hacer es tratar de no tomar partido de ningún tipo de bando. He visto, obviamente sigo canales de divulgación de la ciencia, y me parece que tratan también de volverse cientificistas. ¿En qué sentido? La ciencia se vuelve una creencia cuando tú tratas de debatir al otro. No es lo mismo que yo te diga, hola, ¿qué tal, internautas? ¿Les gustaría saber cuál es la historia por la cual ahora sabemos que la Tierra tiene la forma con la que lo conocemos? A decir, ¿sabes por qué el terraplanismo está mal? Aquí están mis tantos puntos para debatir a un terraplanista. De eso no se trata la ciencia. Incluso, pues yo creo que si pudieras demostrar el terraplanismo, pues no nos quedaría otra cosa más que decir, si es cierto, tenías razón, la Tierra es plana. Y ya. Entonces esta es la segunda parte de lo que yo les quería platicar en este video. Creo que estamos en una época en la que las plataformas de información, nuestras redes sociales, dan tanto acceso a todo tipo de personas que podemos caer fácilmente en la desinformación y también caer fácilmente en
discusiones innecesarias. Porque yo no voy a debatir a un terraplanista, así como no voy a debatir a un budista, o a un cristiano, o a un musulmán, porque todas las personas tienen derecho a creer lo que ellas quieran. También he escuchado mucho el argumento de, es que los científicos son creyentes. Los más grandes científicos de la historia eran creyentes. Y yo te voy a decir, sí, porque los científicos son personas. Y las personas sienten y piensan y pueden creer lo que se les antoje. Es verdad que la ciencia no puede responder a todas las cosas. Por ejemplo, no puedo definir lo que es bueno o es malo a partir del método científico. Lo único que yo puedo hacer es moralmente tener una opinión de lo bueno y lo malo. ¿Y por qué digo moralmente? Porque seguramente otras cosas como bueno y malo en términos de a lo mejor es bueno que me clave un cuchillo, seguramente no. Pero cosas como el bien y el mal, como torturar a un animal o matar a las personas, no puedo determinar si eso es bueno o es malo a partir del método científico. Para eso tenemos a la ética y la moral y cosas de esas, ¿no? Y ya más personalmente, pues obviamente la empatía. Si bien es cierto que el método científico tiene sus limitaciones, es muy probable que estas limitaciones sean porque la ciencia no ha querido estudiar esas cosas. Por ejemplo, la metafísica y la ciencia, ¿no? La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de explicar o definir algunas cosas fundamentales, ¿no? Como la materia o la vida, ¿no? Entonces la física y la química pues hacen el estudio de la materia, pero en realidad la física y la química no ha definido qué es la materia, ¿no? La biología asume que la vida existe y por eso biología, estudio de la vida. Sin embargo, la ciencia, ninguna de ellas ha definido qué es la vida. Y entonces la metafísica viene y dice, bueno, es que esos conceptos fundamentales solamente la metafísica los puede definir, ¿no? Pero si fuera así, entonces no estaría la ciencia, los científicos, estudiando y definiendo qué es un ser viviente, que es el problema que se tiene ahora con el virus y las células, ¿no? O decidir cuándo una persona realmente está muerta. Porque hay muchos factores que pueden interpretarse o que nosotros como personas podemos asumir que la persona ha muerto y no lo sabemos. Pero la ciencia trabaja en ello. Ahora, el problema de criticar una corriente o la otra, eso es, creo que, una falta de respeto hacia los demás, hacia las decisiones personales que tomamos cada quien, ¿no? Infinidad de veces me han dicho, es que tú eres ateo porque no crees en Dios. ¿Y a ti qué te importa? Yo no entiendo por qué todas las personas quieren que tú creas lo que ellas quieren. Por eso hay muchas personas que van y tocan a la puerta. Si diga, le traemos un mensaje que es muy importante. ¿Y de qué se trata? Le traemos la palabra de Dios para que usted sea salvo, para que viva eternamente. ¿Y quién les dijo que quiero vivir eternamente o que me quiero salvar de qué? Es que eres ateo porque solamente crees en la ciencia. Pues ni siquiera soy ateo. Yo solamente no creo que Dios exista. Yo no niego la existencia de Dios. En mi ser creo que Dios no existe. ¿Por qué? Ya les contaré después en otro video acerca del ateísmo y el teísmo, ¿no? Pero sigo sin entender ese afán de las personas porque crean lo que tú quieres y por hacerles querer sentir mal porque creen lo que creen. Es que eso que dices es mentira. Es que eso en lo que tú crees no es cierto. Desafortunadamente, tener también aspiraciones de generar conocimiento sin el método científico puede traer, como lo había dicho antes, la desinformación. Se crean grupos o corrientes como el terraplanismo, ¿no? Que insisto, no quiero hablar de una manera despectiva hacia quienes creen eso. Es cierto, pueden creer lo que ellos quieran, pero tratar de convencer a los demás, eso es el problema realmente. Tú puedes creer que la Tierra es plana, a mí no me genera ningún conflicto, no me duele, no me pasa nada. Puedes creer que el calentamiento global es un mito,
Y está bien, mientras no trates de convencer a las demás personas para que no actúen en contra del calentamiento global, que se está volviendo un problema bastante fuerte, por cierto. Dejen de contaminar. O las personas que hacen el movimiento antivacunas. Está bien que ellos piensen que las vacunas le van a generar algo a sus hijos o que los van a controlar mentalmente o lo que sea. Ellos pueden creerlo. El problema viene cuando quieren convencer a más personas, porque entonces ya no hay vacunas y empiezan a afectar la salud pública. En conclusión, amigos, y para resumir, si bien la ciencia ofrece un método para conocer, para describir la realidad, porque la ciencia no explica nada, la ciencia describe las cosas que hay. Puede ser muy bueno, muy probablemente no sea el único, y seguramente lo que encuentre no va a ser la verdad absoluta. Jamás la ciencia ha dicho algo así, y ningún científico debería decirlo. Y por otra parte, deja que las personas crean lo que ellos quieran. Mientras a ti no te afecte, vive y deja vivir. O morir, según la que sea tu corriente filosófica. Para terminar con unos datos de aquí de México, por cómo la gente ve a la ciencia, les voy a contar que datos del CONACYT en 2016 nos cuenta que el 56% de las personas en México cree que los científicos tienen un conocimiento que los hace peligrosos. O sea, más de la mitad de la población en México cree que existen los científicos locos. El 30% de las personas creen en el número de la suerte. El 40% de las personas creen que hay otras personas que tienen poderes psíquicos. El 23% de las personas creen que el universo no fue creado a partir del Big Bang. El 30% de las personas no creen en la evolución. El 29% cree en el espiritismo, en comunicarse con los muertos. Y el 38% de las personas cree que los primeros humanos convivieron con los dinosaurios. Ok, está bien, mientras no trate de convencer a las personas. Y así como el 56% de las personas creen en los científicos locos, un buen porcentaje de las personas en México creen en los productos milagros. Y también tiene mucha más confianza en la fe que en la ciencia. Un ejemplo de esto es que la gente cree que la oración, los rezos, pueden ayudar a que se cure. Y un ejemplo de eso, los productos milagro, se los voy a platicar. Durante el sexenio de Felipe Calderón, en México, se destinaron más de 400 mil millones de pesos en comprar 1.112 aparatos, me parece, que detectaban drogas o productos ilegales con un cartucho que se insertaba en el aparato, ¿no? Y esto lo hacía a distancia. Era una cosa como de este tamaño, ahorita les pongo en las imágenes, de plástico con una antena metálica que desplegaban y entonces se supone que la antena hacía un recorrido para escanear el espacio o lo que fuera para detectar esa sustancia. Entonces tenían para marihuana, anfetaminas y no sé qué más. La comunidad científica en México mostró una preocupación desde el momento en que esas cosas pues se pensó en comprarlas, ¿no? Y más cuando llegaron al país. Pero pues nadie les hizo caso. Hasta que pues finalmente años después se dieron cuenta que esa cosa no era más que un pedazo de plástico que no tenía ningún instrumental electrónico por dentro, lo cual nos hace intuir que en realidad no funcionaba. Entonces, después de un proceso, finalmente cuando descubrieron que habían metido la pata, fue cuando conciliaron una reunión con científicos y un especialista de ciencias físicas de la UNAM, pues les hizo una presentación pues, a las personas que estaban ahí, que se involucraron precisamente en la compra de estos aparatos. Y la frase con la que iniciaba la diapositiva, la primera diapositiva decía: si parece demasiado bueno para ser verdad, muy probablemente no lo sea. Entonces, en mi país, desafortunadamente, no se dedica mucho presupuesto a la ciencia, porque pues ahora mi viejito cabecita de algodón cree que simplemente hacemos turismo científico. Ay, hablo.
Una de las tantos reclamos que te tengo pendientes. Más en otros videos. Porque pues precisamente hay que destinar recursos a otras necesidades, ¿no? Cómo mantener a la gente que no hace nada, cómo seguir pagándole sueldos exorbitantes a los diputados, senadores y demás políticos. Hay, claro, también por motivos del desempleo, del hambre ocasionada por la pobreza en el país. Y pues sí, la ciencia es cara, pero con este ejemplo que les di antes, demostramos que la ignorancia es todavía más costosa. Porque debido a esa ignorancia es que hay mucha gente que es embaucada, que por supuesto es algo muy normal, es natural. Todos vamos a ser embaucados al menos una vez en la vida. Pero tener fe en los productos milagros como los tenis que solo por ponértelos vas a adelgazar, o que le llames a vuelta el mercado para que te resuelva tus problemas, pues eso es lucrar con la fe y la ignorancia de las personas. Entonces, amigo, para que tú puedas entender todas estas cosas y para que no te embauquen tanto, se debe entrenar para tener un pensamiento crítico. Y para eso hay que estudiar literatura, hay que estudiar filosofía, hay que estudiar ciencias, hay que estudiar historia, hay que estudiar en general para que no nos engañen tanto. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si tienen dudas acerca de lo que dije, por favor en la caja de comentarios trataré en otro video despejarlas, aclarar o precisar la información que estuve dando aquí. Y por último, para todas esas personas que les gusta la estadística, de cada 10 personas que están viendo este video, 5 son la mitad. Saludos.